también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Démosle la gloria a Dios. Como ya les saludaron, por favor tengan la bondad de sentarse. Solo da cambio cuando le... ¿Ok? Listo. Bueno. Saludo a los hermanos y amigos que están mirándonos a través de la internet. ¿Ok? Resulta que hay una preocupación a nivel de la iglesia en general. No me quite el versículo, por favor. Hay una preocupación porque el propósito es que nosotros podamos vivir la palabra de Dios. Cuando nosotros vivamos la palabra de Dios tal como Dios nos las ha dado, nos convertiremos realmente en esa palabra andante. Porque la gente va a mirar algo diferente. Y hay un gran desafío, una gran preocupación en la parte de la administración, no solo central, sino desde el punto de vista de cada congregación. Porque por pequeño que sea el grupo de hermanos, siempre hay una ruptura que está trayendo unos efectos negativos, podemos decirlo, en la proclamación del mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Jesús, en el capítulo 17 que estamos considerando, Él hace una oración. Y esta oración en el círculo teológico se la considera como una oración sacerdotal, porque es una oración prácticamente que expresa una intercesión y un deseo de Dios en favor de su pueblo, y es una oración trascendente que está diseñada para todas las generaciones, porque Él dice: no ruego solamente por estos, estaba con sus discípulos, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. Esto implica que Jesús ya oró por mí. ¿Sí? Eso para mí es significativo, muy importante, pues dice la Biblia que Él vive para interceder por nosotros. Entonces, Él ya oró por usted, ya oró por nosotros. Amén. Y en esta parte de su oración,
Verso 20 dice, ¿no? También por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y usted ha creído por lo que hay escrito aquí en la palabra, ¿cierto, hermanos? Amén, por eso estamos aquí en esta noche, de manera que nos incluye la oración. ¿Cuál es la petición que hace Jesús? El versículo 21 es clave, hermanos. ¿Sí? Porque aquí Jesús habla de dos componentes de la, que él anhela de la unidad. Dice, para que todos sean uno, es decir, la unidad del pueblo de Dios. Amén. La unidad del pueblo de Dios, que todos sean uno. Lo segundo, dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, ¿en dónde? En nosotros. Es decir, no solamente la unidad entre el pueblo, sino también la unidad con el Señor. Es como algo difícil, ¿no? Bueno, entonces quiero aquí definir el significado de unidad, porque es importante conocerlo. Aquí dice que viene del latín. La palabra unidad permite nombrar a una determinada propiedad de las cosas que está relacionada con la imposibilidad de división o separación. No es posible, por tanto, dividir o separar una unidad sin modificar su integridad o esencia. ¿Qué implica? Yo tengo aquí este señalador. Es una unidad, se llama un señalador. Pero yo lo voy a dividir. Si yo le quito la pila, por ejemplo, ya lo he modificado, ¿cierto? Su esencia ya no va a funcionar como debiera funcionar. Entonces, para que funcione como debe funcionar, ¿qué tengo que hacer? Mantener ¿qué? La unidad como está. Segundo dice, es una propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Tercero, unión. Es un acuerdo o coincidencia de varias personas o grupos en torno a una opinión, un propósito o a un interés. En el caso nuestro, nuestra unión es ¿alrededor de qué? De una fe, de un personaje que se llama Jesucristo, amén, en busca de unos propósitos. Entonces, allí nos encontramos ¿qué? Unidos. Aún así, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y es la tesis que vamos a demostrar a través de la palabra de Dios en esta noche. Y estamos aquí tocando este tema porque nos toca durante todo este mes trabajar acerca de la unidad de la iglesia. Por ahí tienes, yo le envié, ¿cierto? El mes de febrero, todo el mes de febrero habla acerca de la hay que enseñar acerca de la unidad. Como el comité de familia inicia también su trabajo, el próximo martes es la unidad de la familia. Amén. Entonces en esta noche estamos concentrados en lo que es la unidad de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios decidió voluntariamente tomar o llamar de esa familia pecaminosa descendiente de Adán. Todos descendemos de Adán. Dios decidió llamar un grupo de hombres y mujeres
para lo cual le determinó un nombre, y ese nombre que le dio fue iglesia. Amén. La iglesia, muchas veces cuando se habla de iglesia, inmediatamente se nos viene la imagen de un edificio de 3 pisos que hay aquí, de un salón, de las bancas, etcétera, etcétera. Pero como la Biblia describe realmente la iglesia, es un grupo de hombres y mujeres a lo cual dice que Dios ha llamado, y a esto le llama la asamblea. Una asamblea de hombres y mujeres a los cuales Dios ha llamado con un propósito definido. Alabanzas al Señor. Primera de los Corintios capítulo 12, verso 27. Ya nos vamos adentrando. ¿Qué nos dice la Biblia? 12, 27 de Primera de los Corintios nos dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dios tiene un cuerpo en Cristo. Y ese cuerpo se llama la iglesia del Señor. Y cada uno de nosotros, es lo que dice la palabra, somos miembros en particular. La semana antepasada estábamos hablando quién soy yo en Cristo. Amén. Y estábamos mirando de que nosotros no somos cualquier tipo de personas. Lo fuimos, pero hoy ya no lo somos. Cuando el Señor nos llamó y nosotros recibimos la salvación, el mensaje de Él transformó, nos trasladó, dice la Biblia, de las tinieblas a su luz. Amén. Allá estamos nosotros. Entonces somos cada uno de nosotros ahora miembros del cuerpo de Cristo. Entonces queremos que eso quede fijado en nuestra mente. Amén. Me gustaría que diera un cambio, por favor. Ok. ¿Será que podemos ampliarlo? Eso. Entonces, mira, Cristo es la cabeza del cuerpo. Y aquí tenemos los creyentes, ¿somos qué? El cuerpo. Un cuerpo tiene que tener cabeza y Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Hablando de esto, la Biblia dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a qué? A la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es nuestro Salvador. Entonces, cuando usted viene aquí, cuando usted recibe al Señor, usted se convierte en alguien especial. O sea, entienda que usted es alguien especial, entienda eso. ¿Sí lo podemos entender eso? Nosotros somos algo especial. ¿Sí? Ahí está la imagen. ¿Sí? Él es el Salvador. Amén. Él es la cabeza del cuerpo. Denle el cambio, por favor. En el Antiguo Testamento, los profetas no conocieron esto de la iglesia. En el Nuevo Testamento, ¿quién es el primero que habla de la iglesia? Jesucristo. ¿El que dice? Cuando
Pedro hace la revelación o recibe la revelación de que Jesús es el Cristo. Entonces el Señor le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él mismo dice, allí es donde realmente nosotros miramos que esa iglesia, esta iglesia, su fundamento es el Señor Jesucristo, y su propietario es el Señor Jesucristo, y la iglesia es su cuerpo. Este es mi cuerpo. Amén. Mire, tú tienes tu cuerpo. Y tú dices, no, yo mando en mi cuerpo. Y dice, yo voy a cortarme el pelo cada 8 días, y se lo quita. Voy a hacer manicure o pedicure. Voy a ponerme esto. Es decir, me voy a dejar crecer la barba o no. Es tu cuerpo, ¿cierto? Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Él hace lo que tiene a bien hacer con ella. Pero tú y yo somos miembros de ese cuerpo. Dice que cada uno de nosotros en particular. Por eso, en su propósito, el Señor en el versículo 17, en el capítulo 17 que leemos, el verso 20 nos dice que no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Y luego en el 21 nos dice que seamos uno solito. Amén, alabanzas al Señor. La respuesta de Dios a esa petición en la iglesia. Esta iglesia es una respuesta de Dios. No estamos en cualquier lugar. Cuando nació la iglesia, dame un cambiecito, por favor. ¿Alcanzan a mirar allá? No, hay que ampliarlo. Es un problema esta cosa. ¿Sí? Ya no llegó. Bueno, entonces la iglesia nace el día de Pentecostés. ¿Sí? No funciona bien esto, pero hay que perfeccionarlo, ¿ok? El día de Pentecostés es cuando nace la iglesia. ¿Cuándo fue el día de Pentecostés? 50 años después de la resurrección de Jesucristo. Pente quiere decir 50 días, perdón. 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a desconectar esto porque está como complicado. Todavía no lo desconecte. Vamos a proyectar algo más. Jesús, antes de ascender a los cielos después de su resurrección, mandó a los discípulos: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Es lo que hace el Señor. Pero les dice: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y entonces sí me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta promesa se cumple ¿cuándo? Capítulo 2, verso 1 en adelante del libro de los Hechos. Dice que estaban reunidos 120 en el aposento alto, y de repente vino un viento recio y lenguas de fuego se posaron sobre ellos, y todos los reunidos allí
fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Alabanzas al Señor. Entonces, con la venida del Espíritu Santo, nace la iglesia. ¿Con cuántos entonces comenzó la iglesia? Con 120. Pero en Hechos capítulo, dice la Biblia, en 1 Corintios, ¿sí? Está como distrayéndome eso, va a tocar quitarlo. Ese mismo día de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo, también el Espíritu Santo incorporó, o sea, fue el origen de su cuerpo. Amén. El origen del cuerpo de Cristo. Deme, por ejemplo, 1 Corintios 12:13. Desconécteme esto porque me tiene... ¿Ya? Bien. Porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados, ¿en dónde? En un cuerpo. Entonces, a mí, el que me metió a su cuerpo, ¿quién fue? El Espíritu Santo. ¿A usted quién lo metió en el cuerpo? El Espíritu Santo. Porque Él es el que incorpora al hombre en su cuerpo por su Santo Espíritu. Es decir, siempre me gusta, la iglesia no es como un club. Amén. En el club tú te afilias. Voy a afiliarme a este club. Y listo. Ya te inscriben, te dan tu tarjeta de membresía y eres ya socio de ese club. En la iglesia no es así. En la iglesia quien nos incorpora es el Espíritu Santo y lo pone a cada uno en el lugar como Él quiere. Sí, Señor. Esa es la realidad. Ya leímos 1 Corintios 5:3 y dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, amén, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Por qué vinimos a la iglesia? Porque todos escuchamos ¿qué? Esta palabra. Y la palabra es espíritu y es vida. Por eso todos estamos aquí. Alabanzas al Señor. Los discípulos comenzaron con un cuerpo muy pequeño, 120. Pero luego, ¿qué pasa? Ellos comenzaron a predicar. Y en un día que predicó Pedro, se arrepintieron 5,000. Mire cómo fue creciendo. En Hechos capítulo 5, verso 14, mire lo que dice 5:14 de los Hechos, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. El Señor estaba aquí atrayendo, incorporando más almas, más hombres y más mujeres para su cuerpo, para su iglesia. No mire que uno nace pequeñito. ¿Cuánto pesó? 600 gramos. Ay, pero este muchacho casi pesó 2,000. Ay, Dios mío, tan grandote. Y ahora pregunta, ¿cuánto pesa? Ay, ya está pesando 100 kilos. Ay, Dios mío. 200 libras.
Y así comenzó el cuerpo de Cristo aquí en Corinto, ¿cierto? ¿Cuántos eran? 5, luego 10, 15, 50, 100 y ahora hay como 200 y más. Porque el cuerpo del Señor está predestinado para crecer, para aumentarse. Judíos y gentiles no se llevaban bien. Judíos y gentiles no se llevaban bien porque los judíos se creían los más especiales. Y los gentiles también despreciaban a los judíos. Mire que los gentiles despreciaron tanto a los judíos que llegaron a matar a más de 6 millones. Amén. Así era la cosa. Pero entonces cuando el evangelio llega, el Señor derriba esa barrera de enemistades. ¿Usted entendió eso? Las barreras de enemistades son derribadas en Cristo Jesús. Vean, hay personas que han sido enemigos afuera y llegan a la iglesia. Uy, hermano, yo conocí a un hermano que me tocó administrar y a él le faltaba la muñeca. Y resulta que era por allá, por una vereda del municipio de Tumaco. Dio la casualidad que se arrepintió el uno y luego, y ese que se arrepintió era el mochito. Y él dice, mejor yo sí lo mato. Cuando ya se arrepintió, dijo, ¿sabes? Ya no te voy a matar. Ya me entregué al Señor. Ahora tú también tienes que entregarte. Y luego, hermanos, ese otro hermano también, ese otro hombre también se entregó al Señor. Y eran grandes evangelistas los dos. Y a veces se ponían a recochar y decía, oye, hermano, yo dije, cortaste tu manito, hombre. Ay, sí, tú me cortaste mi mano, pero bueno, vamos para adelante. Hermano, esas cosas solamente las hace el Señor Jesucristo. Eso lo hace el Señor. Mira que el Señor resolvió todos esos problemas de enemistades. Imagínense, gentiles y judíos, derribó la pared. Efesios capítulo 2, versículo 14, dígame por favor. Porque Él, ¿quién? Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo, ¿cuántos? Uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y el siguiente versículo, y mediante la cruz reconciliar al ofensor y al ofendido. Vea, reconciliar a ambos, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. El ofensor y el ofendido reconciliado en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces, hermano, por favor,
Las enemistades ya el Señor las mató. Podemos sentarnos juntos. Amén. Podemos invitarnos a comernos una arepita con cafecito. ¿Sí o no? Tomarnos un juguito. Ya el Señor acabó con esas enemistades. Él pagó un precio muy alto para que nosotros no podamos saludarnos, hermano. ¿Sí o no? Muy alto. Para que nosotros no podamos darnos la mano. Para que nosotros no nos podamos sentar juntos. Hombre, si somos miembros los unos de los otros y venimos a el mismo lugar, ¿a qué? A honrar y bendecir el nombre que es sobre todo nombre. Alabanzas al Señor. Así que Colosenses 3:11 nos dice, donde no hay griego ni judío. Amén. Sino que Cristo es el todo. ¿No apareció eso? Se movió. Yo quería presentar ese versículo porque quería que lo miraran. ¿Ya? Vamos con los técnicos. Amén. El versículo 11 del capítulo 3 de la epístola a los Colosenses dice, donde no hay griego ni judío. Mire, hablando de dos razas diferentes. Amén. Mire que si se ponen de acuerdo dos países, mire aquí dice, donde no hay griego ni judío. Los griegos eran los gentiles, ¿cierto? Circuncisión ni incircuncisión. Bárbaro ni escita. Siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Entonces Cristo está en ti, está en mí, en todos nosotros. Alabanzas al Señor. Si me pudiera dar un cambio, no se puede, ¿no? ¿Sí? Dame un cambiecito ahí. ¿Cuál es la solución? ¿No? ¿Lo quitaste? Aquí está. Ahí estuvo la solución. Cristo fue la solución para derribar todas esas barreras de enemistad, hermano. Yo estoy seguro que si en Venezuela se pudieran de acuerdo, Cristo les arregla en un santiamén eso. Ya, párelo allá. Amén. Y hay comida para todos. Porque es un país rico. Para vivir bien, hermano. Cristo es la solución de todos los problemas de este mundo malo. Parece que no fue posible con ellos. No fue posible. Entonces, dice la Biblia en Tito capítulo 3, verso 3. ¿Eso sí puede darme? Tito 3:3, por favor. Allí en la Biblia nos dice cómo éramos nosotros antes. Antes de conocer a Cristo. Amén. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Cómo es que éramos en otro tiempo? ¿Qué? Ayúdenme por favor que no alcanzo a leer. Ay, Dios mío. ¿Qué más éramos? Eso. ¿Qué más? Ay, Dios mío. ¿Qué más? ¿Sí? Y deleites diversos. ¿Viviendo en qué? En malicias, ¿en qué más? Envidias aborrecibles. Y aborreciéndonos, ¿quiénes? Los unos
a los otros. Así éramos. Pero Pablo dice que éramos. Eso está en el qué? En el pasado. Pero ahora ya no somos. Ahora amaos los unos a los otros, dice el Señor. Entonces, eso fue un proceso. ¿Y qué sucedió cuando el Señor nos salvó? Por favor, Gálatas capítulo 2, verso 20. ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ese que dice, que leímos el versículo antes, ese rebelde, ¿cierto? Consumado, ese esclavo de concupiscencia, ese que odiaba, ¿cierto? Ya no vivo yo, ¿sí? Mas vive Cristo en mí. Es decir, ese viejo hombre fue crucificado allá con Cristo. Ahora, si no lo crucificó usted allá, es su problema. Amén. Es su problema. Pero aquí dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, Cristo vive en mí. Entonces, también vive en ti. ¿Qué tal que la mano derecha y la izquierda no se quieran? ¿Cómo le parece? La mano derecha no quiere al pie por nada, no puede verlo. ¿Ah? ¿Qué problema, cierto? Y es, nosotros estamos aquí, pero nosotros lo vamos a trabajar juntos. La mano derecha, los dedos de la mano no se quieren. Y resulta que el dedo grande, llama anular, ¿cómo llama este? Pulgar. Cada uno tiene su nombre, ¿no? Bueno, listo. Pero ¿por qué Dios los puso así? ¿Por qué no los hizo igualito? A cada uno le dio su función. Entonces, yo no quiero este dedo porque ¿qué dice más tan pequeñito este dedo? Córteselo a ver qué pasa. Y si los dedos de los pies llegan y dicen, ay, si tú tan grande que hiciste, tan gordote que te hicieron, y dice, mejor te lo cortamos. Le cortan los dedos pequeños. ¿Y qué pasa? Todo al suelo, porque aquí está el equilibrio. ¿Sí ven cómo es el asunto? Alabanzas al Señor. Entonces, mira que hay la Biblia actual, la traducción actual dice, en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Me gustó cuando estaba estudiando este tema, me gustó la traducción de la Biblia actual. Entonces, hay 7 vínculos, hermanos, poderosos, que unen a todos los hijos de Dios. 7 vínculos. Lástima que no puedo proyectarle la imagen. Dice la Biblia, aquí en Efesios 4, del 4 al 6, por favor. ¿Ya? Dice, un cuerpo. Bueno, un solo cuerpo. Se llama iglesia. 2, un espíritu. El espíritu
Santo en usted y en mí. 3. Una misma esperanza. La misma esperanza. Ahora vamos definiendo. 4. El siguiente. Un Señor. Un solo Señor. El Señor suyo es el Señor mío. Y van 4, ¿cierto? 5. Una fe. La misma fe. Ahora miramos. Un bautismo. ¿Qué más? Un Dios y Padre suyo y mío. ¿Quiere más? 7 vínculos que nos unen, hermano. Y el número 7 es el número ¿qué? De perfección. Entonces nosotros tenemos que estar perfectamente unidos como pueblo, como iglesia, como cuerpo del Señor Jesucristo. Para que estéis perfectamente unidos en amor, dice la Biblia. Alabanzas al Señor. Entonces, hay un cuerpo. Cada persona que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador es un miembro de ese cuerpo. Cristo tiene solamente un cuerpo. Si tuviera 2 cuerpos fuera un fenómeno. ¿Sí o no? Un cuerpo. Romanos capítulo 12, versos 4 y 5. Entonces, no por posición social, no por raza, no por vivir en X o Y país, no somos parte del mismo cuerpo. No por ser pobre o rico, somos parte del mismo cuerpo. Alabanzas al Señor. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos ¿qué? Un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. A ver, entonces por eso es que nosotros tenemos que amar esta iglesia. Amar a los hermanos. ¿Sí? Porque son parte de nuestro mismo cuerpo. Hay un espíritu. El Espíritu Santo morando en nosotros. Dice la Biblia que el que se une a una ramera, un cuerpo es con él. Con ella, ¿cierto? Y en 1 Corintios 4, 17, para que ustedes vayan mirando y confirmando la palabra, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu, dice. ¿Sí? Ese no es el versículo. El 7 dice, 6:17, 6:17, por favor. Es 6:17, no 4:17, es 6:17. ¿Sí? Pero el que se une al Señor, si usted está unido al Señor, si está unido al Señor, usted es un espíritu con el Señor. Yo soy un espíritu con el Señor. Eso es grande. Problema es creer esas verdades. Amén. El problema es aplicar esas verdades en nuestra vida. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Lo dice Dios en su palabra. Entonces, el que realmente se ha convertido en el Señor, que realmente se ha convertido, es un espíritu con el Señor. Entonces,
un cuerpo, un espíritu, una esperanza. La esperanza, todos nosotros tenemos la esperanza de estar un día ¿con quién? Con el Señor. ¿Sí o no? ¿Usted tiene esa esperanza? Dice la Biblia, y todo el que tiene esa esperanza se purifica así mismo como Él es puro. Todos tenemos esa esperanza, ¿sí o no? Entonces, Colosenses capítulo 3, verso 4. Miren, decimos, estamos esperando al Señor. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza que tenemos todos. Un Señor. ¿Sí? Un solo Señor. Y en estos días yo les comentaba desde este púlpito que hay muchas personas que pueden reconocer al Señor, a Jesucristo, como el Dios Todopoderoso. Ah, no, si Él es el Dios Todopoderoso. Es más, algunos lo pueden reconocer como el Salvador del mundo. Y va más allá algo otros y dicen, mi Salvador. Pero Él es el Señor. Y el Señor es el que gobierna, el que manda, el que administra, el que dirige. Entonces, muchas veces nosotros no lo tenemos como nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él no nos gobierna. ¿Sí? Él no es quien gobierna nuestra vida. Nuestras decisiones son muy independientes de lo que piensa el Señor. Hacemos las cosas conforme a nuestro parecer. Pero cuando uno tiene un Señor, está ¿qué? Sujeto a las órdenes de ese Señor. Y miremos este versículo. Filipenses capítulo 2, versículo 10 al 11. Dice, para que en el nombre de Jesús, porque Él es el Señor, ¿no? Se doble toda rodilla, toda rodilla. Señor, usted es el que... Arrodillarse significa ¿qué? ¿Es un símbolo de qué? De humillación. Humillación. Levantar las manos, arrodillarse, levantar las manos, es una humillación. Por eso dice, estoy rendido a tus pies. Entonces, para que delante del Señor se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y verso 11, y toda lengua, oiga bien, confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Lo confiesa Jesús como su Señor? Amén. Confesar a Jesucristo como su Señor. Usted es el que manda. Alabanzas al Señor. Un Señor. Una fe. Los creyentes verdaderos pueden no estar de acuerdo, hermano, en muchas cosas.
discrepar de muchas cosas. Pero lo que sí estamos todos de acuerdo es que el único que puede salvar es Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? El único que puede. Y en Él hemos puesto todos los que estamos aquí nuestra fe. Por eso, una fe. La fe que lo tiene usted aquí, me tiene a mí. Sin importar de dónde vine, de la Patagonia. Sin importar de dónde viene, de qué raza, de qué estrato social, sin importar. Hay algo que nos une aquí, que es la fe en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Una fe. Gálatas capítulo 3, verso 26. Mira lo que dice. ¿Sí ve? Pues todos soy hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Por eso somos hijos de Dios. ¿Hay hijos de Dios aquí conmigo? Claro que sí. ¿Por la fe en qué? En Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos, no a unos cuantos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Por la fe en Jesucristo. Entonces, ¿y una persona que no ha puesto su fe en Jesucristo podrá ser hijo de Dios? Es criatura de Dios. Amén. Bueno, un bautismo. Hablamos del bautismo físico. Y en ese sentido, 1 de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. A mí, el 28 de agosto de 1981, me bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Hay alguien más que haya sido bautizado en el mismo nombre? Amén. Han sido bautizados en el mismo nombre, ¿cierto? Entonces son mis hermanos, ¿cierto? Entonces tenemos que estar unidos. A usted también lo bautizaron en el mismo nombre. Ay, caramba, aquí tengo problema, hermano. Sí, en el mismo nombre, ahí está el problema. Y dice, un bautismo. Entonces, es otro aspecto que debe mantenernos aquí, por lo cual debemos estar nosotros ¿qué? Unidos. Tenemos el mismo cuerpo, estamos en el mismo cuerpo. Tenemos al mismo Señor. Amén. Hemos sido bautizados en el mismo nombre. Bendito sea el Señor. ¿Quién será que imitó a quién? ¿Quién imitó a quién? ¿Hay alguien que haya sido bautizado hace 50 años? Levante la mano. 50 años. Hermano Alfredo, vea. Nos ganó. Pero nosotros le seguimos. ¿Ah? Atrás hay más manos, ¿no? Mire. En el mismo nombre. Gloria a mi Dios. Entonces, 1 Corintios 12, verso 13. Dice,
Porque por un solo espíritu, ¿qué pasa? Fuimos ¿quiénes? Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. El mismo espíritu es el que mora en mí, el que mora en usted, el que mora en todos. Amén. Es por eso que tenemos que estar unidos, hermanos. ¿Cómo hacemos? ¿Ah? ¿Cómo hacemos? Por eso es que podemos comernos un chorizo juntos, una empanadita, ¿cierto? Salchipapa. Todos podemos andar. Amén. Podemos caminar, podemos conversar, hablar. Yo tengo mis hermanos en la carne, pues, mis hermanos en sangre. Mi hermana dice, pues que usted como todo es con sus hermanos. No. Claro, es que hay una diferencia, le digo, pues es que el vínculo nuestro es mucho más fuerte. Es muy distinto. El vínculo familiar, hablando en la consanguinidad, es temporal. Y hay hermanos que ni se hablan, ¿sí o no? Pero el vínculo espiritual es eterno. Amén. Porque estamos en un cuerpo que es eterno, que trasciende la esfera de lo físico. Ese es el detalle. Alabanzas al Señor. Hay un solo Padre. Amén. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, somos miembros de ¿qué? De la misma familia. Efesios capítulo 2, versos 19. Amén. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, arrimados, no, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No es cualquier familia. Somos miembros de la familia de Dios. Entonces, hermanos, la iglesia es la gloria de Dios aquí en la tierra. Lo que el Señor quiere hacer, lo hace a través de su iglesia, hermano, de su cuerpo, lo que Él quiere hacer. Por eso es que nuestro compromiso debe ser muy firme con el Señor, para que Él pueda hacer con nosotros lo que quiere hacer en Corinto. Amén. Y aquí ya concluyo, hermanos, con estas 4 cositas que debe quedarnos sembrado en la mente en el día de hoy. Porque durante todo este mes vamos a estar tocando este tema de la unidad de la iglesia. El mes de febrero nos los mandaron, ahí está, fortalecer la unidad del pueblo de Dios a través de enseñanza. ¿Ustedes han entendido esta enseñanza? Bueno, entonces aquí vamos a darle 4 cositas para que usted nomás las escriba. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? 1. La iglesia es el cuerpo de Cristo. 2.
Cristo es la cabeza del cuerpo. 3, todos los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces no puedes menospreciar a nadie. Y 4, el cuerpo de Cristo es uno. Nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Llévese eso. Colóquese de pie. Somos uno en Cristo, somos uno. Colóquense de pie, por favor. ¿Sí lo escribieron? ¿Sí se llevaron eso? La iglesia es el cuerpo de Cristo. 1, Cristo es la cabeza del cuerpo. 2, 3, los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo. Y 4, el cuerpo de Cristo es uno solo. Somos uno. En Cristo somos uno. A ver, arranque por favor ese. ¿No lo saben? Sí.